capitán de aviación y director de la organización Voces del Secuestro, Ervin Hoyos. Muy buenos días. Mi doctor Londoño, muy buenos días, un gran saludo. Bueno, don Ervin, aquí tenemos unas contradicciones enormes y es que hemos hecho, o han hecho, pues, y muy a contrapelo de la opinión pública colombiana, un acuerdo con las FARC en favor de las víctimas. Y a las víctimas no las voltean a mirar para nada, dice el adagio, el decir popular muy, muy duro, que no las voltean a ver ni para escupirlas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y se está ahora adelantando un proyecto para que los delitos sexuales sean castigados como delitos políticos, pero de aquí en adelante, no hacia atrás. Es decir, le van a perdonar a las FARC y a todos los bandidos que secuestraron y violaron niñas campesinas para disfrute de la guerrillerada. ¿Les van a perdonar todos sus delitos? Sus palabras, don Erpi. Pues doctor Londoño, justamente eso es lo que han querido hacer y lo diseñaron de esa manera, una manera estratégica, hacer no solo que los delitos de guerra, crímenes de guerra y ahora los delitos de lesa humanidad queden todos en el mismo paquete y que las FARC se salven, se exoneren de responsabilidad. Están cometiendo tal vez un error histórico, garrafal, los que pretenden encubrir a las FARC, porque lo único que están haciendo con esto es abrirle la puerta a la Corte Penal Internacional, porque como lo están haciendo de manera programada y lo que nosotros hemos venido realizando desde que empezó el proceso de paz ha sido registrar, documentar, hacer que cada documento oficial que han logrado producir se vuelva una prueba para que en 2, en 3, en 5 años se demuestre que no hubo acción de justicia en Colombia, que al contrario hicieron las leyes a favor de los criminales, pues eso se va a constituir en la entrada legítima de la Corte Penal Internacional a Colombia a juzgar los crímenes que no tienen nada que ver con la guerra. Es muy importante explicarle a los oyentes por qué estos crímenes son tan graves. A ver, hay en los delitos hay delitos de guerra y crímenes de guerra. Un delito de guerra, por ejemplo, la voladura de un puente, y si se logra juzgar al responsable, pues ese cometió un delito de guerra. Si en el delito de guerra, lanzando un cilindro a una población como Chita, cuando lo hicieron allá con el burro bomba, mataron personas, niños, estudiantes de colegios, pues allí cometieron crimen de guerra, porque usaron un artefacto explosivo no convencional en una acción terrorista en donde murieron personas civiles. Ahí hay un crimen de guerra. ¿Dónde están los crímenes de lesa humanidad? Pues un crimen de lesa humanidad es un delito que se comete contra personas que en este caso pueden ser menores, niños, ancianos, personas protegidas como los sacerdotes, como la misión médica, porque es que eso no contribuye en nada a ganar la guerra. O sea, coger una niña y violarla, hacerle las aberraciones que cometieron contra ellas, amarrarlas a un árbol luego, después hacerles un aborto forzado, y eso hacérselo múltiples veces, pues ese delito no tiene nada que ver con querer ganar la guerra. Eso no contribuye a, a vencer el enemigo. No es una estrategia que haga parte de la confrontación armada. Por lo tanto, los delitos que no tienen nada que ver con la confrontación armada, pues esos son los que se consideran o se denominaron desde 1948 crímenes de lesa humanidad. Así que en Colombia los crímenes de lesa humanidad se cometieron contra niños, se han cometido contra ancianos, se han cometido contra mujeres embarazadas, porque son múltiples los casos. Pero todo eso lograron meterlo en un paquete de delitos indultables cuando en la realidad no lo son, y los crímenes de lesa humanidad como las violaciones sexuales a menores, los abortos forzados y todos estos delitos contra las niñas, los lograron ahora
incluir o los están metiendo en un paquete de los delitos indultables, o sea, delitos conexos a lo político. No se contentaron solamente con meter el narcotráfico, que el narcotráfico no es un delito conexo a lo político, sino que ahora también meten los delitos sexuales. Pues ahí es donde ellos, mi doctor Londoño y oyente, le están abriendo el boquete más grande a la Corte Penal Internacional para que lleguen a Colombia a intervenir. Yo les decía en una intervención que hice en Colombia la semana pasada en la Cámara de Representantes que si las FARC hubieran sido inteligentes, le hubieran pedido al gobierno que los metieran presos 5 años que los metieran presos y con eso saldaban las deudas con la humanidad y salían libres a disfrutar de la vida que quisieran porque cerraban cualquier posibilidad de intervención. Pero lo van a hacer y yo creo que están cometiendo tal vez el error más grande, pero le están dando la ventaja política y la ventaja jurídica más grande a las víctimas para que llegue la Corte Penal Internacional a Colombia y se los cargue a todos porque dejaron escrito, hicieron leyes a favor de los crímenes que cometieron estos bandidos y que no tienen ninguna intención de resarcir a la humanidad por los daños que hicieron. Bueno, don Ervin, seguramente con buena intención, pero con evidente equivocación jurídica, están impulsando un proyecto en el Congreso de la República según el cual los delitos sexuales se convierten en delitos no políticos, en delitos que no pueden ser considerados como delitos políticos, ni como crímenes de guerra, ni como delitos de guerra, sino crímenes sujetos a la jurisdicción ordinaria, pero de aquí en adelante, a contrario censu, todos estos delitos cometidos hacia atrás quedan amparados por las reglas de la JEP, es decir, por la impunidad total. Ante esto, ¿qué hacer ante la Corte Penal Internacional? Y mi pregunta se complementa con esta. ¿Será que la comunidad internacional va a escuchar algún día, alguna vez, a las niñas de la Corporación Rosa Blanca contando su tragedia? Bueno, pues se está trabajando en ese sentido, mi doctor Londoño. Yo estuve reunido en el año pasado con la fiscal de la Corte y logramos que en una audiencia privada nos explicara cuál sería el posible acceder a la Corte Penal Internacional. Y ella decía, no se puede prejuzgar desde ya a que va a haber impunidad. Tenemos que esperar a que en 3, en 4, en 5 años, cuando ha cambiado el gobierno en Colombia, cuando ha cambiado el Congreso, cuando el tiempo le permita a las víctimas demostrar que no hubo acción de justicia, se pueda proceder a la acción de la justicia residual, en ese caso la justicia en la Corte Penal Internacional. Lo único que nos queda, mi doctor Londoño, es esperar, no hay otra opción, esperar que transcurra el tiempo, documentar. La Corporación Rosa Blanca está postulándose para convertirse en una organización concluyente de información y de datos, de procesos. Por eso la corporación está buscando que un grupo de ellas vaya a la Corte Penal Internacional. Ya se ha hecho, incluso han hecho hasta una colecta con gente voluntaria que han donado 20, 30, 50 mil pesos, ya llevan como más o menos unos casi unos $10,000. No es mucho, pero es la voluntad de la gente que se manifiesta en esta gestión y se está buscando el espacio, el cupo, pero también se quiere ir al Parlamento Europeo, porque para llegar a esta suma de voluntades no solamente se requiere que la Corte Penal Internacional tenga conocimiento, sino también todos los países que son aportantes, que hacen parte de ese componente de justicia internacional, conozcan los detalles de lo que ocurrió en Colombia. Así que se quiere ir al Parlamento Europeo. Como usted sabe, están en elecciones a mitad de año, ya habrá un Parlamento nuevo, o sea que en agosto ya hay elección, hay posesión de los nuevos eurodiputados, así que la visita de las niñas a la Corte Penal Internacional vendría a ser más o menos en agosto, septiembre, cosa que puedan visitar el Parlamento Europeo con los nuevos eurodiputados y allí la Corte Penal Internacional. Ese es un trabajo que hay que hacerlo. Hay muy buen ambiente a nivel internacional porque la Corte lleva 14 años
sin imponer un juicio de esas dimensiones, y están buscando sentar un precedente internacional, y creemos que si se cumplen todos los requisitos, Colombia va a ser el país para que la Corte Penal Internacional siente un precedente y se venga con acciones muy contundentes por los crímenes que se cometieron, especialmente los delitos sexuales. Bueno, pero hay un juez que no falla en el sentido de que no se equivoca, que es la opinión pública. ¿Por qué la opinión pública internacional no se ha enterado, mejor dicho, no se ha querido enterar de estos asuntos? ¿Por qué la prensa española y la francesa y la alemana y la prensa de los Estados Unidos, que tiene semejante poder, no ha querido saber nada o muy poco, prácticamente nada, de la tragedia de estas niñas que por miles, fueron de esa manera secuestradas, de esa manera violadas, de esa manera maltratadas hasta la muerte y hasta la muerte de sus criaturas? ¿Por qué la opinión pública no reacciona? Bueno, hay digamos que una ensimismación de la prensa internacional. El proceso de paz tuvo un lobby internacional muy fuerte para mostrar que era un proceso de paz como ninguno en el mundo y único en el mundo, como lo ha dicho el mismo Timochenko. O sea, le gastaron muchísimo dinero internacionalmente a mostrar el proceso de paz como el fenómeno de los procesos en los últimos años en el mundo, y que aparezcan estas niñas denunciando, pues no ha sido todavía el efecto que se espera. Por eso hay que hacer la gira internacional, por eso se requiere que ellas vayan a los Estados Unidos, que vayan al mismo parlamento en los Estados Unidos, que vayan a las organizaciones internacionales de mujeres, que vayan a Europa, que estén en todos los escenarios. No se ha podido hacer porque usted sabe, doctor Londoño, ellas son niñas campesinas, son niñas que sus padres y su entorno social es de escasos recursos, y se han agrupado en una organización que ha sido perseguida por las FARC desde que empezó ese proceso de denuncias, y lleva 1 año y 6 meses haciendo denuncias. Los costos políticos, los costos sociales para ellas han sido muy difíciles, han tenido persecución, han tenido amenazas, han tenido todos los riesgos que usted se pueda imaginar, y los que hemos estado apoyándolas pues estamos en las mismas condiciones. Así que contra viento y marea se están logrando acciones que son demasiado productivas para un trabajo literalmente con las uñas, como se ha venido realizando, con el apoyo y la ayuda de un grupo de personas solidarias que les han abierto los espacios en el escenario político, en los medios de comunicación. El trabajo que ustedes han hecho aquí en La Hora de la Verdad, de darle espacio a ellas, ha sido uno de esos espacios de visibilización, pero va a llegar el momento que se va a doblar la hoja, y la comunidad internacional, las cortes, los gobiernos van a poner los ojos sobre el caso Colombia, sobre las niñas de Rosa Blanca, y va a venir acción de justicia, todo a su tiempo. La justicia es lenta, cojea, pero llega en algún momento, y esa es la esperanza que todos tenemos, no solamente quienes las apoyamos, sino las mismas víctimas, de ser reconocidas, y el país tiene los ojos puestos en Rosa Blanca como la única opción para que haya justicia contra estos criminales. Tiene que ser, esta justicia tiene que llegar. El mundo tiene que saber esto para que nunca más, ni en Colombia, ni en ninguna parte, ocurran cosas como estas, las atrocidades. Usted oiría al representante a la Cámara, Lozada, contando lo que él presenció con las violaciones de unas niñas que tenían nombre, y él las recuerda. Sonia, eran 3 muchachitas violadas por columnas enteras de guerrilleros que pasaban toda la noche con ellas. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Muchachitas de 12 y 14 años, menores de 15 años. ¡Qué horror! El mundo algún día tiene que descubrir esta atrocidad y la tiene que condenar como conviene. Don Ervin Hoyos, director de la organización Voces del Secuestro y vocero de la Corporación Rosa Blanca, muchas gracias por estar en La Hora de la Verdad.
A ustedes, mi doctor Londoño, un gran abrazo, muy buenos días.